Dios los bendiga, queridos hermanos. Espero se encuentren bien con la gracia del Señor y gracias al favor inmerecido, a la misericordia de Dios. Espero estemos bien orando al Señor. Vamos a leer la palabra que cambia, que nos transforma, la palabra que nos fortalece y nos levanta. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, el apóstol Pablo está dando unas directrices y de título dice este capítulo 12, deberes cristianos. Es un deber el cual nosotros tenemos que ejercer, de no conformarnos. Cuando habla conformar, la palabra conformar dice aceptar voluntariamente algo insuficiente o algo que no satisface. Aceptar algo voluntariamente. El apóstol Pablo está diciendo: no acepten de forma voluntaria las doctrinas de este mundo, el sistema de este mundo. Dice: no os conforméis a este siglo. Está hablando de no conformarnos a la moda, de no conformarnos al sistema, a la forma que el mundo trabaja, a la forma que el mundo ejerce, a la forma que el mundo de alguna manera lleva su vida. El apóstol Pablo está hablando a los romanos y dice: no se conformen al sistema de este mundo. Eso es una cosa, pero también dice: no os conforméis, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente carnal, nuestra mente humana, nuestra mente que nos hace dudar, nuestra mente que nos hace, que ejerce poder y dominio sobre nosotros y nos insta y nos incita a hacer lo malo? Porque actuamos como pensamos nosotros. Se forma el pensamiento en nuestra mente y eso nos lleva a actuar, a vivir de la manera que nosotros pensamos. Entonces actuamos como pensamos. Por eso el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ser transformados. ¿Y cómo? ¿Cómo uno puede decir: ya, gracias por el consejo, pero cómo lo hago? La palabra de Dios es la fuente para la transformación de nuestra mente. Nosotros necesitamos ser transformados de adentro hacia afuera. No, las apariencias no sirven, queridos hermanos. Las apariencias no nos sirven para demostrar a Dios, no al mundo. El mundo tiene que ver nuestra actitud, claro. El mundo tiene que ver nuestro testimonio. El mundo tiene que verlo, pero Dios quiere que de adentro comencemos a ser transformados. Y lo único que transforma al mundo y al hombre es la palabra del Señor. No podemos estar como Dios nos encontró, no, tiene que haber algún cambio. Dios nos encontró de la manera que usted y yo conocemos. Dios nos encontró así, mundanos, sucios, con pensamientos vagos, depravados, con muchas cosas malas. No teníamos nada bueno en nosotros, pero Dios así inclinó su mirada, extendió su mano y nos recogió y nos limpió y nos ayudó y nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, pero debemos estar transformados, debemos seguir renovando. ¿Y cómo lo hacemos? Estando en las cosas de Dios. No puede ser que el trabajo nos consuma más que la palabra de Dios, que el deseo por servir a Dios. No puede ser que mis estudios me consuman más. Entonces mi mente está llena de estudios, está lleno de números, está lleno del sistema mundano de alguna manera, porque así opera el mundo. El mundo, ¿cómo piensa el mundo? El mundo piensa en números, en cifras. El mundo piensa en éxito, el mundo piensa en conseguir esto, en lograr aquello, y se desvela y se desespera por conseguir esto. Pablo dice: no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. Entonces entendemos que lo único que nos puede transformar es la palabra. ¿Y con qué fin y con qué propósito? De conocer la voluntad de Dios, dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero ¿cuándo lo vamos a comprobar? ¿Cuándo voy a entender o a lograr
hallar la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios primero es que el hombre le conozca. Segundo, la voluntad de Dios es que el hombre le dé a conocer a Dios. ¿Estamos conociendo a Dios? ¿Estamos dando a conocer a Dios? Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. La voluntad de Dios primero es que el hombre conozca a su Creador. Y segundo es que el hombre le dé a conocer a su Creador. No hemos hallado la voluntad de Dios, por eso divagamos en las cosas de este mundo, en lo superficial, en lo efímero, en lo que perece, en lo terrenal, en lo natural. Por eso divagamos y hacemos muchas cosas, porque no hemos comprobado cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios es que yo le sirva. La voluntad de Dios es que usted le sirva. Con todo lo que usted tiene, no es que tengo poco, con todo eso usted tiene que servirle. Es que no sé mucho, con eso usted tiene que servirle. Es que me da miedo, con eso tiene que servirle, porque Dios va a ir transformando su vida. Si usted se dispone, si yo me dispongo a servirle, nadie que entró a Cristo conocía o sabía cómo servirle. Nadie que conoció recién a Cristo sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo va conociendo el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios, su voluntad para su vida, la voluntad de Dios para su vida? Por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cómo renuevo mi mente, mi corazón? Con la palabra del Señor. Lo único que nos puede renovar, transformar, es la palabra de Dios. Nada y nadie más lo puede ayudar. Yo puedo orar, podemos ungirlo de pies a cabeza, como usted lo crea necesario. Pero lo único que lo puede transformar a usted es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra, trasciende hasta donde el ser humano no puede llegar, porque el Espíritu puede llegar, ejerce poder y dominio para transformar y liberar a ese hombre y traerle un nuevo renacer de mente y de corazón. Entonces la palabra del Señor me dice, no debo conformarme a este siglo. La palabra de Dios es la fuente para ser transformado. Actuamos como pensamos. No podemos acomodarnos al sistema, al modelo de este mundo. Este mundo va de mal en peor. No nos podemos, como hijo de Dios, someter a la voluntad, a los decretos, preceptos de que este mundo ejerce, porque el príncipe de este siglo ejerce poder sobre este siglo y sobre las personas. En primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sí, ahora ya no estamos en la ignorancia, porque Cristo vino a nuestras vidas, se supone. Entonces ya no estamos. Entonces el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes hacíamos esto, aquello y lo otro, todo malo, pero ahora nos llama a ya no hacerlo. En primera de Juan 2:15 también dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él, y uno puede decir, tengo que estudiar, hágalo. Tengo que trabajar, es correcto, pero una cosa es distinto que pone al trabajo, al estudio, pone a su familia, pone a su esposo, a su esposa, por sobre Dios. No, 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 señores. Dios está por sobre todo. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es poderoso. Tiene que ejercer sus labores cotidianas en la tierra, sí, pero de la mano con Dios y poniendo a Dios por sobre, no debajo. No en segundo plano, no en segundo lugar. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente, porque ahí está cómo pensamos, actuamos. Efesios 5:10, y comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo voy a comprobar? Por medio de la palabra, cuando busco y me humillo delante del Señor. Hermanos queridos, Pablo dice, no debemos conformarnos a este siglo. No sé a qué usted o yo me estoy conformando. Necesitamos renovar nuestra mente. Y lo único que nos va a llevar a renovar nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a actuar de la manera que Dios quiere, es leyendo la palabra. ¿Cuándo voy a hallar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para mi vida? Es agradable y es perfecta. Servir al Señor no es una carga, es una honra, una bendición. Cuando leo la palabra, que Dios te guarde, querido hermano, que Dios te bendiga, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos.